Hola, mi nombre es Sonia Lan y en el nombre de Jesús doy mi testimonio. Conocí a la verdadera Iglesia de Jesús en el año 1985, pero realmente empecé a congregar con frecuencia fue a partir del año 86. Y recién me bauticé en el año 90. En este transcurso lo que recibía eran bendiciones de Dios, pero nunca tentaciones del diablo. Es como que para esa época yo no era un objeto interesante para el diablo. Pero después que me bauticé, ahí sí, empecé a recibir tentaciones de diablo y también bendiciones de Dios para que yo lo conozca, que estuviera segura de que Él es realmente fiel. Pude comprobar que nuestro Dios es un Dios fiel. Después de que me bauticé, poco después de que me bauticé, empecé a cursar la facultad. Y en esa época el versículo que más me gustaba era Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esa época que yo empecé a cursar la facultad, empezaba a tener necesidades económicas. Entonces, trabajaba de día, tiempo completo, y estudiaba de noche, tiempo completo. Era muy cansador. Y lo que ganaba apenas me alcanzaba para pagar mis estudios y los gastos. Sin embargo, en las congregaciones, en las reuniones, nos había enseñado la importancia de dar el diezmo a Dios. Como dice en el libro de Malaquías, capítulo 3 y 10, donde nos cuenta que al que diezma, Dios le abre las ventanas del cielo y derramaba bendiciones sobre él. Exactamente fue así. A pesar de las necesidades y los pocos ingresos, me alcanzaba, siempre me alcanzó, incluso me sobraba. Pero el tema es que la avaricia me hizo sentir de que no era suficiente con alcanzar. Entonces, ni bien terminé con los estudios, me fui a Taiwán, donde nací. Y me fui a Taiwán porque en una de esas oportunidades laborales que pude viajar a Asia, al lejano oriente, y vi lo próspero que eran las actividades económicas y había muchas oportunidades de hacerse más dinero, digamos. Entonces, cuando terminé de cursar, decidí irme a Taiwán. Y en esos años, en realidad, cuando llegué a Taiwán, un poco antes en realidad de irme a Taiwán, no me interesaba la iglesia, no me interesaba la fe, la creencia. Llegué a Taiwán, me metí de lleno con el trabajo y gracias a Dios realmente tuve muy buenos trabajos. Lo interesante es que durante ese tiempo solía salir con las nuevas amistades que me hice de trabajo en Taiwán a pasear los fines de semana. Lo curioso es que muchas veces en esas salidas pasamos por lugares muy alejados de la ciudad y me encontraba con carteles que dice la verdadera Iglesia de Jesús. Es como un recordatorio de Dios que me dice: hey, hija, vuelva. Por supuesto que no hice caso. En ese momento lo que pensaba que era, bueno, estoy muy ocupada en este momento con mi trabajo, construyendo mi carrera. Cuando tenga tiempo, regresaré. Claro que nunca fui. Luego, después me casé. Y poco después de haberme casado, ahí son nuevos aprendizajes, nuevas bendiciones también que vino junto con estos aprendizajes. Bueno, como decía, me casé y luego de casarme nos fuimos a la casa, regresamos a trabajar con mi papá, le ayudamos a levantar su fábrica de cero. Entonces, había mucho trabajo que hacer, como que teníamos que empezar todo de cero, teníamos que hacer mucho trabajo, desde lo más sencillo como limpiar los baños, hasta lo más complejo, por ejemplo, negociar con los clientes, con los proveedores. En el medio también teníamos que arreglarnos con las maquinarias y demás
cosas, o sea, todos los trabajos que uno puede imaginar que pueda pasar en una fábrica, lo tenemos que hacer. Mucho trabajo, muchas cosas que son nuevas, que eran nuevas para nosotros. Y cuando uno está muy atareado, más difícil de controlar el temperamento de uno. Peor todavía si la gente intenta provocarte. Y era la época donde pasábamos por muchas de esas situaciones. O sea, en vez de ayudarnos a pasar esas situaciones, nos incitaban a pelearnos. Y había muchas situaciones que yo no sabía cómo manejarlas. Entonces no tenía con quién consultar tampoco. Y en ese momento fue cuando me acordé de Dios. Porque nos dice Dios en Marcos capítulo 10, 27, que para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que decidí encomendar las situaciones en las manos de Dios. Y gracias a Dios, no solo que pude manejar esas situaciones, o sea, salir de esas situaciones, sino también que la relación con mi marido no solamente que no fue destruida, sino que fuimos mejorando hasta tal momento que decidimos que vamos a tener un hijo. Y ahí otra vez nuevas pruebas y bendiciones de Dios. Y al principio del embarazo pasé por situaciones, o sea, tuve derrames, pero no lo pude encontrar porque no pude encontrar la razón, no sé por qué. Y a los 5 meses de embarazo, mi médico me sugirió a hacer amniocentesis. O sea, que tenía que sacar el líquido amniótico porque yo me quedé embarazada a una edad avanzada y querían asegurarse de que el bebé estaba bien. Mi ginecólogo era una autoridad en la ciudad, entonces confiaba en lo que él hacía, la sugerencia que me hacía. Entonces me fui a hacer el test. Bueno, todos saben que el líquido amniótico es de color amarillo clarito, pero el mío era de color rosado, o sea, está mezclado con sangre. Y la reacción de mi médico me asustó en realidad, porque en realidad él fue el que se asustó. Yo no sabía qué color que había de ser, fue él que me explicó que no había de ser ese color. El temor era que la aguja haya pinchado al feto. Pero ya está hecho, la situación ya está dada. Tenía mucho miedo, pero con mi marido hablamos de este tema. Finalmente lo que decimos es que ya está. Lo único que hay que hacer es encomendar la situación en la mano de Dios. Y cuando salió el resultado, salió que en el sexto par de cromosomas, en vez de 2, eran 3. Tampoco se sabía qué era. Entonces, en esa situación, lo único que podíamos hacer era entregarlo al Señor y que desear por lo mejor. Y gracias a Dios, el niño nació bien y era el bebé más grande de esa camada, digamos. Era que pesaba más y salió bien, gracias a Dios, todo nos salió bien. O sea, hubo pruebas, pero también tuve bendiciones de Dios. Bueno, como decía, cuando empezamos a trabajar con mi papá había situaciones difíciles de manejar y había gente que buscaba situaciones de provocarnos. Y sumando otras situaciones que finalmente se estalló cuando mi hijo cumplía los 6 meses. Cuando se estalló toda la situación, mi marido y yo tuvimos que salir de la fábrica e ir a trabajar afuera, a volver a buscar un trabajo. Dios ya sabe de antemano de lo que le va a pasar a uno. Cuando yo todavía estaba embarazada, mi ex jefe me llamó, me invitó a regresar a trabajar con él, porque la empresa había
un nuevo proyecto y necesitaba a alguien de mi perfil. Y yo en ese momento lo que quería era formar mi familia, estar con mi familia, entonces rechacé la propuesta. Y cuando se estalló esta situación que tuve que salir de la fábrica de mi papá, yo lo llamé. Dios lo tenía preparado para mí. Cuando lo llamé le pregunté si todavía estaba disponible ese puesto, me dijo que sí. Yo creo firmemente que fue plan de Dios que se diera así. Porque ese plan era, el proyecto de la empresa era que alguien que sepa español y que trabajara en la región de Latinoamérica. Entonces, como que estaba disponible todavía, regresé a la empresa que trabajaba anteriormente. En ese momento, dada la situación, me hizo meditar sobre la segunda parte de la frase que me gustaba cuando recién me bauticé, que son los versículos 29 y 30 del libro de Mateo capítulo 11, y dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estos dos versículos me hizo pensar mucho en la experiencia de Jesús, mejor dicho, su oración en el huerto de Getsemaní. Era una copa amarga que él pedía a Dios si se lo podía sacar, pero que se hiciera la voluntad de Dios y no de él. Entonces, llegaba el momento de que me enviaba para la zona de Latinoamérica y la empresa me preguntaba si prefería Miami o Buenos Aires. En realidad yo no sabía cómo responderle. Llegaba a casa y en la oración le decía a Jesús que sea el lugar que quiere Dios que crezcamos espiritualmente. Y bueno, nos trajo a Buenos Aires. En estos años viviendo en Buenos Aires, mi familia seguimos recibiendo muchas bendiciones de Dios. Aprendimos a servir al Señor, nunca va a ser en vano. Cuanto más le servimos, más bendiciones recibimos de Él. Y finalmente me di cuenta que cuando uno prioriza el reino y la justicia de Dios, todo lo que necesitamos, Dios nos tiene cubierto. Les comparto mi versículo favorito en este momento, que es Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que toda la gloria y alabanza sea de nuestro Señor Jesucristo.